Por si no nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hubo una época en la que Jim Carrey parecía tener una misión imposible: hacer reír al mundo entero. No importaba si aparecía con el rostro verde de la máscara, gritando como un detective desquiciado en Ace Ventura, haciendo muecas imposibles en una entrevista o caminando por una escena como si su cuerpo no obedeciera las leyes normales de la realidad. Jim Carrey no actuaba como los demás. Parecía hecho de goma, de nervio, de velocidad, de caos, de una energía que no se podía encerrar. Durante los años 90, su rostro estuvo en todas partes. Era el comediante que todos imitaban, el actor que los niños adoraban, el hombre que convertía cualquier gesto en una escena inolvidable. Para millones de personas, Jim Carrey era sinónimo de risa. Una presencia explosiva, exagerada, brillante, imposible de ignorar. Pero con el paso del tiempo, aquella imagen empezó a cambiar. El hombre que parecía vivir para hacer reír comenzó a mostrarse más serio, más reflexivo, más distante de Hollywood. El actor que durante años fue conocido por sus muecas y su humor físico empezó a hablar de vacío, de ego, de identidad, de depresión, de la presión de interpretar un personaje ante el mundo. Y entonces muchos comenzaron a hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el hombre que hizo reír a todos deja de encontrar sentido en la risa? Esa es la verdadera transformación de Jim Carrey. No es solo el cambio de un rostro joven a un rostro marcado por los años. No es solo el paso de la comedia al drama. No es solo una carrera que subió, brilló y luego se volvió más silenciosa. Es la historia de alguien que alcanzó una fama gigantesca, consiguió todo lo que parecía imposible, y aún así empezó a preguntarse si todo aquello realmente significaba algo. Para entender esa transformación, hay que volver al principio. Antes de los focos, antes de las alfombras rojas, antes de los millones, antes de los personajes exagerados, y antes de que su nombre fuera sinónimo de comedia mundial, Jim Carrey era un niño canadiense que descubrió muy pronto que hacer reír podía ser una forma de sobrevivir. James Eugene Carrey nació en 1962, en Newmarket, Ontario, Canadá. Su infancia no tuvo el brillo que más tarde tendría su carrera. No creció rodeado de privilegios ni de estabilidad absoluta. Durante su juventud, su familia atravesó dificultades económicas importantes, y esa realidad marcó profundamente su carácter. Hay historias que explican mucho de una persona sin necesidad de grandes discursos. En el caso de Jim Carrey, una de esas imágenes es la de un niño usando el humor como escudo. Desde muy pequeño entendió que una mueca, una imitación o una broma podían cambiar el ambiente de una habitación. Podían hacer que los demás se rieran. Podían aliviar tensiones. Podían, aunque fuera por unos segundos, convertir una realidad difícil en algo más soportable. Y quizá ahí empezó todo. Antes de ser una estrella, antes de ser una leyenda de la comedia, Jim Carrey fue alguien que aprendió a transformar la incomodidad en espectáculo, la tristeza en energía, la presión en movimiento, la inseguridad en una máscara. Pero lo que nadie imaginaba entonces era que esa máscara, con el tiempo, se convertiría en su mayor don, y también en una carga. Durante su adolescencia, Carrey comenzó a interesarse seriamente por la comedia. No era simplemente un chico gracioso. Había algo casi obsesivo en la manera en que estudiaba gestos, voces, expresiones y personajes. Su rostro parecía capaz de convertirse en cualquier cosa. Su cuerpo podía exagerar una emoción hasta hacerla absurda y al mismo tiempo precisa. Era como si hubiera descubierto un lenguaje propio. Pero el camino no fue fácil. Antes de llegar a Hollywood, Jim Carrey tuvo que enfrentarse al rechazo. Actuó en clubes, probó rutinas, buscó oportunidades y tuvo que aprender que el talento no siempre abre puertas de inmediato. La comedia en vivo es un territorio cruel. Si el público no se ríe,
no hay forma de esconderlo. El silencio de una sala puede ser más duro que cualquier crítica. Y aún así, siguió. Porque para Jim Carrey, la comedia no era solo un trabajo. Era una forma de afirmarse en el mundo. Una manera de decir, mírenme, estoy aquí. Y con el tiempo, esa intensidad empezó a llamar la atención. Su llegada a Estados Unidos y su participación en programas como In Living Color fueron fundamentales. Allí pudo mostrar esa mezcla de talento físico, locura controlada y capacidad de transformación que lo hacía diferente. Jim Carrey no contaba chistes como otros comediantes. Él se convertía en el chiste. Convertía su cara, su voz, sus ojos, sus manos y hasta su forma de caminar en una explosión de humor. Pero lo que realmente cambió su destino llegó en 1994. Ese año fue casi imposible de repetir. Primero llegó Ace Ventura, Pet Detective, una película absurda, exagerada, casi construida alrededor de la energía descontrolada de Carrey. Para algunos críticos aquello era demasiado. Para el público fue una revelación. De repente, había un actor capaz de hacer algo que parecía nuevo. Una comedia física salvaje, sin vergüenza, sin freno, completamente entregada al ridículo. Después llegó La Máscara. Y ahí Jim Carrey se convirtió en algo más que un comediante exitoso. Se convirtió en un fenómeno cultural. El personaje de Stanley Ipkiss, un hombre tímido y reprimido que al ponerse una máscara liberaba una personalidad desbordante, parecía hecho a medida para él. Era casi una metáfora de su propio talento. Un hombre normal conteniendo una fuerza cómica imposible de controlar. La película explotó en taquilla. Su rostro verde, sus frases, sus bailes y sus gestos se volvieron parte de la memoria popular. Para muchos niños y adolescentes, La Máscara fue la primera vez que vieron a un actor comportarse como un dibujo animado de carne y hueso. Y luego llegó Dos tontos muy tontos. En un solo año, Jim Carrey pasó de ser una promesa de la comedia a convertirse en una de las mayores estrellas del planeta. No fue un ascenso lento. Fue una explosión. De pronto, Hollywood lo necesitaba. El público lo buscaba. Los estudios querían su energía. Su nombre vendía entradas. Y ese éxito tenía algo fascinante, pero también peligroso, porque cuando una persona triunfa siendo exagerada, el mundo empieza a pedirle que nunca se calme. Cuando alguien se vuelve famoso por hacer reír, muchos esperan que siempre esté dispuesto a hacer una mueca, una broma, una locura. La persona real empieza a confundirse con el personaje público. Y en el caso de Jim Carrey, esa confusión se volvió enorme. Durante los años siguientes, encadenó éxitos. Batman Forever, Ace Ventura, When Nature Calls, The Cable Guy, Liar Liar. Algunas películas fueron más queridas que otras, pero todas reforzaban la misma idea. Jim Carrey era una fuerza de la naturaleza. Era imprevisible. Era excesivo. Era el hombre que podía llenar una película con su sola presencia. Pero lo que pocos imaginaban era que, detrás de esa energía, había una persona mucho más compleja. Porque Jim Carrey no quería quedarse atrapado para siempre en el papel del payaso genial. Como muchos grandes comediantes, llevaba dentro una parte más oscura, más reflexiva, más silenciosa. Y tarde o temprano, esa parte empezó a salir. El primer gran aviso llegó con el show de Truman. Aquella película cambió la forma en que muchos veían a Jim Carrey. Ya no era solo el actor de las muecas. Era un intérprete capaz de sostener una historia profundamente humana. Truman Burbank era un hombre que vivía dentro de una mentira perfecta, observado por millones de personas sin saberlo. Y aunque la película era una ficción, había algo inquietante en verla protagonizada por Jim Carrey. Porque también él era observado por millones. También él había sido convertido en espectáculo.
también él vivía bajo una mirada constante. Y quizá por eso su interpretación tuvo tanta fuerza. El show de Truman parecía hablar de un hombre atrapado dentro de una realidad construida para entretener a otros. Y, de alguna forma, esa idea iba a acompañar a Jim Carrey durante muchos años. Después llegó Man on the Moon, donde interpretó al comediante Andy Kaufman. Ese papel fue otro punto clave. Kaufman no era un cómico tradicional. Era un artista incómodo, extraño, difícil de entender. Alguien que jugaba con los límites entre personaje y persona. Para Carrey, interpretarlo fue mucho más que actuar. Según se ha contado en documentales y entrevistas, se sumergió de una manera extrema en el personaje, hasta el punto de que muchos comenzaron a preguntarse dónde terminaba Jim Carrey y dónde empezaba Andy Kaufman. Esa pregunta, en realidad, sería cada vez más importante en su vida. ¿Dónde termina el personaje? ¿Dónde empieza la persona? ¿Cuánto de lo que mostramos al mundo somos realmente nosotros? ¿Y cuánto es una máscara que aprendimos a usar para sobrevivir? Durante años, el público siguió disfrutando de su talento. El Grinch lo convirtió en parte de la Navidad de millones de familias. Como Dios volvió a llevarlo a la cima comercial. Olvídate de mí demostró que podía hacer una de las interpretaciones más sensibles y melancólicas de su carrera. En esa película, lejos del exceso habitual, Carrey mostraba a un hombre roto por el amor, la memoria y la pérdida. Era otro Jim Carrey, más pequeño, más vulnerable, más humano. Pero quizá ese era el verdadero Jim Carrey, emergiendo poco a poco. El hombre detrás de las muecas. Con el paso del tiempo, su presencia pública empezó a cambiar. Ya no parecía interesado en ser siempre el más gracioso de la sala. En entrevistas, comenzó a hablar de manera más filosófica. Se mostraba más introspectivo. A veces parecía incómodo con la fama. Otras veces parecía directamente cansado de ella. Y para parte del público, ese cambio fue difícil de entender. Porque mucha gente no quiere que sus ídolos cambien. Quiere que sigan siendo la versión que les hizo felices. Quiere que Jim Carrey siga siendo la máscara. Quiere que Robin Williams siga siendo pura alegría. Quiere que los comediantes sigan haciendo reír, aunque por dentro estén atravesando preguntas que nadie ve. Pero las personas no pueden vivir eternamente dentro del personaje que el público ama. Jim Carrey empezó a hablar abiertamente de temas como la depresión, el ego, la identidad y la necesidad de dejar de sostener una imagen. En una reflexión muy compartida, habló de la depresión como una necesidad de descanso profundo del personaje que uno intenta interpretar ante el mundo. Esa idea ha sido citada y comentada en entrevistas y clips durante años, porque resumía algo que muchas personas sentían. A veces el agotamiento no viene solo de trabajar, sino de fingir ser alguien todo el tiempo. Y ahí la historia de Jim Carrey se volvió mucho más profunda. Porque ya no se trataba solo de un actor cansado de Hollywood. Se trataba de alguien que parecía cuestionar la raíz misma de la fama. El éxito, la aprobación, los premios, el dinero, la imagen, el personaje público, todo aquello que millones persiguen, él parecía mirarlo con distancia. Y eso impactaba. Porque Jim Carrey había conseguido lo que muchos sueñan. Había sido rico, famoso, admirado, querido, imitado, reconocido en todo el mundo. Había llenado cines, había marcado generaciones, había hecho reír a niños, adultos y familias enteras. Pero aún así, algo en su discurso decía, esto no lo es todo. Esa es una idea incómoda para el público. Porque si alguien que lo consiguió todo dice que eso no basta, entonces la fantasía de la fama se rompe. Y Jim Carrey empezó a romper esa fantasía. Con el tiempo, se fue alejando de la actuación de manera más evidente. Ya no aparecía con la misma frecuencia en grandes estrenos. Sus proyectos se volvieron más espaciados.
Su vida parecía orientarse hacia otras cosas: la pintura, la reflexión, la espiritualidad, la tranquilidad. En lugar de perseguir el siguiente gran papel, parecía más interesado en entender quién era sin la necesidad constante de actuar. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes de su transformación. Jim Carrey no desapareció porque el público dejara de conocerlo. Desapareció, al menos en parte, porque parecía no querer seguir viviendo bajo la misma dinámica. Eso lo diferencia de otras historias de Hollywood. No fue simplemente una caída por falta de éxito, no fue solo una carrera que se apagó, no fue únicamente un actor olvidado por los estudios, fue una retirada progresiva de alguien que parecía haber llegado a una conclusión. Quizá la fama ya no le daba lo que antes parecía prometer. En 2022, durante la promoción de Sonic the Hedgehog 2, Carrey dijo que estaba bastante serio respecto a retirarse o tomarse un descanso de la actuación. Explicó que disfrutaba de su vida tranquila y dejó la puerta abierta solo si llegaba algo realmente especial. Aquella frase de que había hecho suficiente y que era suficiente resonó con mucha gente, porque no sonaba a estrategia publicitaria. Sonaba a cansancio real. Para algunos fans fue triste. Para otros, comprensible. Para muchos, fue la confirmación de algo que se venía viendo desde hacía años. Jim Carrey ya no quería ser solo la máquina de hacer reír que Hollywood había explotado durante décadas. Y sin embargo, la historia no terminó ahí. Porque más tarde, volvió para Sonic the Hedgehog 3. En 2024, su regreso como Dr. Robotnik llamó la atención precisamente porque llegaba después de aquellas declaraciones sobre el retiro. Cuando le preguntaron por qué había regresado, bromeó diciendo que había comprado muchas cosas y necesitaba el dinero, una respuesta muy propia de su ironía, pero también una muestra de que su relación con Hollywood seguía siendo ambigua. Jim Carrey podía alejarse, pero no desaparecer del todo. Podía decir que había tenido suficiente, pero todavía volver si algo le resultaba divertido, conveniente o simplemente posible. Esa contradicción también es humana. Porque nadie cambia de una vez y para siempre. A veces uno se retira y vuelve. A veces necesita silencio y después necesita actuar. A veces rechaza la fama, pero todavía sabe jugar con ella. A veces una persona puede estar cansada de una industria y al mismo tiempo seguir teniendo talento para moverse dentro de ella. En Jim Carrey, esa contradicción forma parte de su encanto. Pero la imagen ya no era la misma. El Jim Carrey actual no se percibe como el joven imparable de los 90. Su rostro ha cambiado. Su energía es otra. Su forma de hablar parece más pausada, más cargada de reflexión. Ya no transmite la ansiedad de conquistar el mundo, sino la sensación de alguien que ya lo conquistó y después se preguntó qué había al otro lado. Ese antes y después es poderoso. Antes, el público veía a un hombre que parecía no tener límites. Después, empezó a ver a alguien que hablaba de los límites de ser ese hombre. Antes, veíamos al comediante que hacía reír sin descanso. Después, vimos al artista que necesitaba descansar de la imagen que el mundo había creado de él. Antes, su rostro era una máscara en movimiento. Después, su silencio empezó a decir tanto como sus muecas. Y tal vez por eso su historia conecta tanto. Porque no es solo la historia de un actor. Es la historia de alguien que llevó una máscara durante tanto tiempo que tuvo que preguntarse quién era cuando se la quitaba. La vida de Jim Carrey también nos obliga a mirar de otra forma la comedia. Muchas veces pensamos que las personas graciosas son felices por naturaleza, que quien hace reír a los demás tiene resuelta su propia tristeza, que la energía, el humor y la exageración son pruebas de bienestar. Pero la historia de muchos comediantes demuestra lo contrario. A veces la risa nace precisamente de lugares muy profundos, de heridas,
de inseguridades, de necesidad de atención, de deseo de aliviar el dolor propio o ajeno. En el caso de Jim Carrey, su talento parecía venir de una intensidad interna enorme. Una intensidad que lo impulsó a la cima, pero que también podía agotarlo. Porque vivir siempre en el máximo volumen tiene un precio. Durante años, su cuerpo fue parte de su arte. Se lanzaba, gritaba, se deformaba, bailaba, saltaba, exageraba cada músculo. Su comedia era física, casi atlética. Pero el paso del tiempo cambia la relación con el cuerpo. Lo que a los 30 parece energía infinita, a los 60 puede convertirse en memoria. Y aunque Carrey sigue teniendo una presencia única, ya no necesita demostrar que puede romper la escena en 1000 pedazos. Quizá ahora su transformación va en sentido contrario, del exceso al silencio. Y ese silencio, para alguien como él, es casi revolucionario. Porque Jim Carrey fue construido como ruido, como explosión, como risa incontrolable, como gesto gigante, como personaje imposible. Verlo después hablar con calma, pintar, reflexionar o alejarse de los focos genera un contraste enorme. Ese contraste es el corazón de su historia. El público conoció primero al Jim Carrey que parecía invencible, al hombre que podía dominar una película entera con una ceja, una sonrisa o una caída absurda. Pero con los años apareció otro, un hombre más cansado, más filosófico, más crítico con la fama, más interesado en desmontar el personaje que en alimentarlo. Y esa evolución no fue aceptada igual por todos. Algunos lo admiraron más por mostrarse auténtico. Otros pensaron que se había vuelto extraño. Algunos se burlaron de sus discursos. Otros encontraron en ellos una verdad profunda. Pero casi nadie quedó indiferente. Porque cuando alguien que hizo reír a millones empieza a hablar de vacío, el mundo escucha de otra manera. Hay una imagen muy poderosa en la historia de Jim Carrey, la del comediante frente al espejo. Un hombre que ha pasado años deformando su rostro para divertir a otros, mirándose un día y preguntándose si todavía reconoce a la persona que hay debajo. Esa imagen resume su transformación. En La Máscara, el personaje encontraba libertad al ponerse una máscara. En la vida real, Jim Carrey pareció encontrar libertad al intentar quitársela. Y eso es profundamente simbólico. Porque la máscara le dio todo: fama, dinero, reconocimiento, amor del público, un lugar en la historia del cine. Pero también pudo convertirse en una prisión. La prisión de tener que ser siempre intenso, siempre divertido, siempre diferente, siempre listo para entretener. Cuando el mundo te quiere por una versión extrema de ti mismo, descansar puede parecer una traición. Pero Jim Carrey decidió, de alguna forma, traicionar esa expectativa. Empezó a vivir más lejos del ritmo habitual de Hollywood. Pintó. Dio entrevistas raras, profundas, a veces desconcertantes. Apareció en eventos donde parecía más interesado en cuestionar la realidad que en vender una película. Habló del ego como una construcción. Habló de la identidad como algo menos sólido de lo que creemos. Habló de la fama como una ilusión. Y aunque algunos no lo entendieron, otros vieron algo valioso. A un hombre intentando encontrar paz después de una vida entera interpretando personajes. Ese proceso no debe idealizarse demasiado. No significa que Jim Carrey tenga todas las respuestas. No significa que su vida sea perfecta, ni que su visión de la existencia sea la única válida. Pero sí muestra una búsqueda sincera. Y esa búsqueda es lo que lo hace interesante más allá de la comedia. Hoy, Jim Carrey ocupa un lugar muy particular en la cultura popular. No está desaparecido, pero tampoco está presente como antes. No necesita demostrar nada,
pero cada aparición suya sigue generando atención. No es solo una leyenda de la comedia, sino también una figura que representa una pregunta mayor. ¿Qué pasa cuando la fama ya no basta? Su legado es enorme. Sin Jim Carrey, la comedia de los 90 no sería igual. Ace Ventura no habría tenido sentido con otro actor. La Máscara no habría funcionado de la misma manera. Dos tontos muy tontos no tendría esa energía absurda. El show de Truman no habría golpeado igual sin esa mezcla de inocencia, paranoia y tristeza que él aportó. Olvídate de mí no sería tan dolorosa sin su vulnerabilidad contenida. Carrey no solo hizo reír, también abrió una puerta para que el público entendiera que detrás del payaso podía haber un actor sensible, inteligente y profundamente inquieto. Y quizá esa es la parte que más se recuerda con el tiempo. Porque la risa envejece de una forma curiosa. Algunos chistes pasan de moda. Algunas películas quedan ancladas en su época. Pero las emociones reales permanecen. Y en Jim Carrey, incluso en sus momentos más absurdos, había una desesperación cómica que parecía venir de algo verdadero. Tal vez por eso conectó tanto. Porque sus personajes no solo eran graciosos, eran excesivos porque estaban atrapados. Stanley Ipkiss estaba reprimido. Truman estaba encerrado en una mentira. Fletcher Reed, en mentiroso compulsivo, estaba atrapado en sus propias mentiras. El Grinch estaba aislado por el dolor y el rechazo. Joel, en Olvídate de mí, estaba perdido dentro de sus recuerdos. Una y otra vez, Jim Carrey interpretó a hombres que buscaban salir de una prisión invisible. Y con el tiempo, su propia vida pública empezó a parecer una versión de esa búsqueda. Salir de la prisión de la fama. Salir de la prisión del ego. Salir de la prisión de ser siempre Jim Carrey, el gracioso. Salir de la prisión de una imagen que el mundo no quería dejar morir. Esa es la transformación que hace que su historia sea tan potente. No es una caída clásica. No es una tragedia sencilla. No es el relato de alguien que perdió todo. Es algo más extraño y más profundo. La historia de alguien que ganó casi todo y aún así descubrió que ganar no resolvía todas las preguntas. Y quizá por eso su historia puede ser incluso más inquietante. Porque cuando alguien fracasa, podemos pensar que su dolor viene del fracaso. Pero cuando alguien triunfa de forma gigantesca y aún así habla de vacío, la pregunta se vuelve mucho más incómoda. ¿Qué estamos persiguiendo realmente? ¿Qué esperamos que nos dé el éxito? ¿Qué pasa si llegamos a la cima y seguimos sintiendo que falta algo? Jim Carrey puso esas preguntas sobre la mesa, no como un maestro perfecto, sino como alguien que parecía haberlas vivido en carne propia. Y al final, eso lo hizo más humano. El joven que hacía muecas para sobrevivir se convirtió en el hombre que cuestionaba la necesidad de llevar una máscara. El comediante que conquistó Hollywood terminó alejándose de la idea de que Hollywood podía darle sentido a su vida. El actor que hizo reír al mundo empezó a buscar algo más silencioso, más íntimo, más difícil de explicar. Su situación actual no es la de una estrella destruida, tampoco la de alguien completamente retirado y olvidado. Es más bien la de un artista que entra y sale del foco cuando quiere o cuando puede. Un hombre que ya no parece vivir para mantener la maquinaria encendida. Alguien que, después de décadas de exposición, parece valorar más el silencio que el aplauso. Y eso, en una industria obsesionada con seguir siendo relevante, es una forma de rebeldía. Porque Hollywood suele pedir permanencia. Quiere que las estrellas sigan produciendo, promocionando, apareciendo, reinventándose, vendiendo nostalgia, alimentando el personaje. Jim Carrey, en cambio, parece haber dicho durante años: quizá ya no necesito eso. Puede volver, puede actuar, puede bromear, puede aparecer como Robotnik y demostrar que todavía tiene una energía única.
pero ya no parece pertenecer por completo a la misma lógica. Y eso cambia la forma en que lo miramos. Ya no vemos solo al actor que nos hizo reír. Vemos al hombre que tuvo que cargar con la expectativa de seguir haciéndolo. Vemos al artista que convirtió su cuerpo en un instrumento cómico y después buscó descanso. Vemos al ídolo que alcanzó la cima y luego empezó a desmontar la idea misma de ser un ídolo. Ese viaje es su verdadero antes y después. No de joven a viejo, no de famoso a olvidado, no de comedia a drama, sino de máscara a búsqueda, de explosión a silencio, de personaje a persona, de hacer reír para ser aceptado a preguntarse quién era sin necesidad de entretener a nadie. Y quizá por eso Jim Carrey sigue siendo tan fascinante. Porque su historia no termina con una respuesta clara. No hay un final perfecto. No hay una escena donde todo se resuelve. Hay un hombre que hizo reír a millones, que se convirtió en leyenda, que se cansó del ruido, que habló de dolor, que buscó sentido y que, de vez en cuando, todavía vuelve a recordarnos que el talento no desaparece tan fácilmente. Pero ahora, cuando lo vemos, lo miramos distinto. Cuando aparece el joven Jim Carrey en La Máscara, vemos energía, juventud, locura y libertad. Pero también podemos ver algo más. Un hombre que estaba construyendo una imagen tan poderosa que algún día tendría que enfrentarse a ella. Cuando vemos el show de Truman, ya no parece solo una película brillante. Parece casi una confesión adelantada. Un hombre observado por todos, tratando de encontrar una salida hacia una vida real. Cuando vemos sus entrevistas más recientes, ya no buscamos solo el chiste. Buscamos entender qué quedó después de tanto aplauso. Y lo que queda es una figura compleja. Jim Carrey no fue solo el comediante de las muecas, fue un artista que llevó la comedia física a un extremo casi imposible. Fue un actor que demostró que debajo del absurdo podía haber melancolía. Fue una estrella que cuestionó la fama desde dentro. Fue un hombre que hizo reír a millones mientras, con los años, parecía pedir permiso para dejar de ser siempre el encargado de animar la habitación. Y esa es una carga que muchos no ven, porque hacer reír puede ser un regalo, pero también puede convertirse en una obligación. Si todos esperan que seas luz, ¿qué haces con tus sombras? Si todos esperan que seas energía, ¿dónde pones tu cansancio? Si todos te recuerdan como el hombre más divertido del mundo, ¿cómo explicas que a veces no quieres interpretar ese papel? Jim Carrey respondió a esas preguntas no con una sola frase, sino con una transformación completa. Se volvió más selectivo, más extraño para algunos, más honesto para otros, más silencioso, más espiritual, más difícil de encasillar. Y aunque esa evolución pudo desconcertar a parte del público, también le dio una profundidad que muy pocos comediantes alcanzan. Al final, su historia no habla solo de fama, habla de identidad, habla de lo que hacemos para ser queridos, de las máscaras que usamos para sobrevivir, de cómo el éxito puede cumplir sueños y aún así dejar preguntas abiertas, de cómo una persona puede tenerlo todo ante los ojos del mundo y seguir necesitando encontrarse a sí misma. Jim Carrey hizo reír al mundo entero, pero quizá su legado más profundo no sea solo la risa. Quizá sea la imagen de un hombre que, después de conquistar el escenario más grande, se atrevió a mirar detrás del telón y preguntarse si el espectáculo era suficiente, y esa pregunta sigue resonando. Porque todos, de alguna manera, interpretamos personajes. El fuerte, el gracioso, el exitoso, el tranquilo, el que siempre puede, el que nunca se rompe. Jim Carrey convirtió esa idea en arte, primero sin decirlo, luego hablando de ello con una claridad que incomodó a muchos. Su vida pública pasó de ser una explosión de comedia a una reflexión sobre el peso de existir bajo una imagen.
y por eso su transformación sigue siendo tan poderosa. El hombre que parecía no poder parar de moverse, terminó buscando quietud. El rostro que se deformaba para hacer reír terminó mirando al mundo con una seriedad inesperada. La estrella que parecía hecha para entretener terminó recordándonos que incluso quienes más brillan pueden necesitar apagar las luces. Y tal vez ahí esté la verdadera historia de Jim Carrey. No en la caída de un actor, no en la desaparición de una estrella, no en el simple envejecimiento de un comediante famoso, sino en el viaje de un hombre que usó la risa como camino hacia la cima y que después descubrió que la cima también podía sentirse sola. Jim Carrey sigue siendo una leyenda, pero ya no solo por lo que nos hizo reír, también por lo que su silencio nos obligó a pensar. Porque detrás de cada carcajada había un ser humano. Detrás de cada máscara, una pregunta. Detrás de cada personaje, alguien intentando entender quién era realmente. Y quizá por eso, cuando hoy miramos su antes y después, no vemos solo el paso del tiempo. Vemos algo mucho más profundo. Vemos a un hombre que hizo del humor una armadura, que convirtió su rostro en un instrumento, que conquistó Hollywood siendo imposible de controlar, y que, después de hacerlo todo, empezó a buscar algo que ninguna taquilla podía darle: paz. Esa es la transformación de Jim Carrey, la del comediante que hizo reír al mundo, pero que con los años nos enseñó que incluso la risa más grande puede esconder una búsqueda silenciosa. Y quizá por eso su historia sigue viva. Porque todos recordamos al Jim Carrey que nos hizo reír. Pero el Jim Carrey que más nos hace pensar es el que apareció después, cuando las carcajadas se apagaron, cuando el personaje bajó del escenario y cuando el hombre detrás de la máscara empezó, por fin, a hablar.